Señores de noveno de la especialidad de electricidad, muy buenos días. Les habla el licenciado Giovanni Tene, profesor de electricidad. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de motores universales. El tema para este día son los daños frecuentes en los motores universales. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Conocer cuáles son los daños más frecuentes de este tipo de motores con el fin de poder resolver los problemas de su funcionamiento. Ahora, jóvenes, quiero recordar que ya en las clases anteriores nosotros ya hemos analizado de manera general los conceptos y los elementos importantes de este tipo de motores, así como el principio de funcionamiento. Hoy vamos a ver cuáles son esos daños. Aquí en imagen ustedes pueden observar dos de los motores más representativos dentro de los motores universales. Yo les he colocado aquí la fotografía de una licuadora que prácticamente utiliza un motor universal para su funcionamiento. En estos electrodomésticos no solamente existe la licuadora que tiene el motor universal, hay muchos más. En eso, por favor, ustedes tienen que aprender a reconocer qué tipo de motor tienen los electrodomésticos y usted ya sabe que lo principal de un motor universal es que puede funcionar con corriente continua y alterna y que tiene carbones eh, o escobillas para su funcionamiento. Entonces eso determina que es un motor de tipo universal. En los electrodomésticos, por favor, eso tiene que tomar en cuenta. Ahora mire acá, también tiene otro elemento, otra máquina que es un taladro. En este caso también los motores universales están colocados en pequeñas máquinas, como pueden observar, aquí tenemos el taladro de mano, que en su parte interna también consta de un motor universal. Como les dije en la clase anterior, los motores universales todos tienen las mismas partes, pero la disposición por el elemento que es va a ser diferente. Entonces, miren, acá este electrodoméstico cumple una función y acá en cambio esta máquina eléctrica cumple otra función, sí, pero las partes son iguales, pero en sí diferentes por la disposición que van a tener cada uno de los elementos. Vamos a continuar. Mire, ahora, cuáles son los daños más frecuentes que nosotros vamos a encontrar? Yo he puesto cuatro, que son los que más suele pasar en este tipo de máquinas. En primer lugar, tenemos el terminal de conexión del cable eléctrico de alimentación defectuoso. Ahora, ustedes aquí se preguntarán por qué. Miren, y quiero recordarles que yo algunas veces ya les he llamado la atención en el taller, porque nosotros a veces por comodidad, nosotros desconectamos los cables de alimentación no de la forma correcta, que es sujetando de esta parte donde se colocan los terminales de conexión del enchufe, sino que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Jalamos de la parte más lejana del enchufe y jalamos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estos terminales que están aquí o los conductores que están por la parte interna se van rompiendo, poco a poco se van rompiendo y algún momento va a romperse todo lo que es el conductor eléctrico por la parte interior y no va a permitir el paso de corriente. Entonces, eso es una de las fallas que nosotros podemos observar y podemos encontrar en las licuadoras, en este caso licuadoras, que puede pasar. Y generalmente en todos los electrodomésticos y máquinas nosotros a veces por desconocimiento hacemos esa operación que no está correcta. Entonces la forma adecuada de sacar un enchufe es jalando desde aquí, desde este punto. Asimismo, como conectamos, debemos desconectar. ¿Ya? Ahora, el otro fallo del interruptor de encendido del motor. En este caso, miren, aquí yo les he puesto dos interruptores que se utilizan en este tipo de máquinas, ¿sí? El ejemplo que yo di anterior es de la licuadora. Entonces, mire, aquí está un terminal, en este caso se llama un bloque de terminales de una licuadora, en este caso es de la marca Oster. Entonces, este bloque de terminales también suele fallar ya por el uso. En el caso de las licuadoras especialmente es porque se ingresa el agua, grasa, suciedad, entonces estos elementos, ¿qué es lo que pasa? No funcionan correctamente y no permiten el funcionamiento adecuado de la máquina. Entonces también es otro daño que se suele dar con mucha frecuencia en este tipo de máquinas. Ahora, otro tipo de daño frecuente es el desgaste de escobillas o la rotura. Miren, todo como dijimos, los motores universales, todos tienen escobillas. Entonces, mire, dependiendo de la forma que vamos a usar esa máquina o motor, va a desgastarse estas escobillas. Entonces, suele desgastarse hasta un punto que ya no realiza la conexión adecuada hacia el colector en el rotor. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer?
por favor, revisar y reemplazar por las escobillas nuevas, ¿no? Considerando lo que se explicó en la clase anterior, ¿no? Por favor, eso tome en cuenta. Usted tiene que comprar y adaptarle la escobilla para que pueda ingresar sin ningún problema al porta de escobilla y haga un buen contacto dentro, un buen contacto con el colector. También mire otro elemento, los bocines de rodamientos desgastados. Eso también ya se explicó, pero también es un daño muy frecuente que suele suceder en este tipo de máquinas. Las máquinas que tienen bocines de rodamientos, estos se desgastan y usted puede observar cuando extrae el rotor de la máquina, puede observar si es que hay un juego en ese rotor, ya nos indica que hay un desgaste. Lo que nos toca hacer es prácticamente reemplazar ese rodamiento o ese bocín por otro, porque no debe haber un juego, porque puede perjudicar, puede permitir que el rotor roce con el estator, entonces eso ya va a provocar un daño más grave en la máquina. Mire, aquí tenemos licuadoras, la reparación. Miren, estas imágenes yo quiero explicar lo siguiente. Vamos a recordar un poquito de las partes que usted puede observar aquí. Mire, aquí tenemos en esta licuadora, sí, le ve las condiciones que usted puede observar primero en imagen. ¿Sí? Esta licuadora ha estado sometida a bastante trabajo, se le puede observar la suciedad, ¿sí? De todos los elementos que están aquí en la parte interna, puede observar ya aquí el ventilador, puede observar el cable de alimentación, puede observar el teclado donde se controlan las velocidades de esta máquina y por la parte interna están las demás partes que forman la licuadora. Entonces, mire, usted lo que primero, como se indicaba anteriormente, lo que debe hacer es una inspección visual de toda la parte exterior de la máquina y luego asimismo poner en orden, observar cómo va a ir sacando cada una de las partes de la licuadora para poder llegar hacia donde está ubicado el motor. O sea, aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha sacado la tapa inferior de la máquina para observar todas las condiciones físicas de esta máquina. Entonces, ahorita solamente por una inspección visual podemos darnos cuenta que aquí hay una suciedad extrema que puede perjudicar al funcionamiento de la máquina. Los bobinados, ya poco a poco vamos a ir observando el bobinado del estator, el bobinado del rotor, y ya cuando sigamos extrayendo cada una de las partes de la máquina. En la siguiente imagen usted puede darse cuenta ya se ha realizado un mantenimiento de toda la parte interna de la máquina y prácticamente aquí nos está indicando cómo debería quedar después de realizar ya un mantenimiento de esta máquina y también realizar las reparaciones que se haya podido observar. En este caso, se pudo observar es el desgaste de carbones, se realizó el cambio de carbones y una limpieza de todas las partes componentes de la máquina. Esta es la forma adecuada que debería quedar la máquina. Ahora miren, ¿qué es lo fundamental? Y recuerde que también se le explicó, usted debe recordar todos los elementos o todas las partes que sacó para extraer el motor, dónde debe colocar. Por favor, eso es importante, que no le vaya a sobrar piezas de la máquina que después puedan afectar el funcionamiento. Entonces aquí miren, estamos pudiendo, ya podemos ver de una manera más correcta el bobinado que yo estoy señalando, el porta escobillas, ya en su parte interna está conectado la escobilla. En este caso por acá podemos observar ya los cables que conectan a esta máquina y acá en la parte inferior que no se ve está ya colocado limpio el terminal de bornera. Mire, aquí también ya como última parte se está colocando el ventilador, luego se va a colocar las tapas y se debería realizar ya las pruebas iniciales de la máquina para comprobar el buen funcionamiento del motor. Entonces, dentro de las reparaciones que se debe realizar o las más comunes que se realizan, voy a recordar nuevamente el cambio de escobillas, el cambio de los controles, ¿no? De los teclados o del control para el funcionamiento de la máquina, eso también se suele cambiar, solo nos necesitamos comprar en un almacén o donde un proveedor el mismo modelo, por favor, y volvemos a colocar. Y otro elemento que suele fallar es un fusible que tienen aquí en la parte interna de estas máquinas, tienen un fusible de protección cubierto por un espagueti, está cubierto ese fusible, ese elemento también se puede quemar, pero por efecto
de la sobrecorriente al momento de quemarse ese fusible, ¿qué es lo que hace? Protege las demás partes del circuito. Entonces también ese elemento debemos revisar si está funcionando bien, si no lo podemos reemplazar tranquilamente y la máquina volverá a funcionar. Entonces miren la diferencia cuando ya la máquina está arreglada, dada su mantenimiento, por favor, eso es importante. Usted siempre debe considerar la limpieza como un punto importante para el buen funcionamiento de cualquier tipo de máquina, ¿no? Ahora miren, jóvenes, vamos a realizar un pequeño análisis sobre los daños que se presentan en los taladros. Pero primero vamos a recordar un poco de las partes que ya analizamos anteriormente para que usted no se olvide. Aquí miren, usted puede observar dos modelos diferentes de taladro, pero como les dije, estas máquinas siempre van a utilizar motores de tipo universal. Podemos observar aquí en esta parte, la parte del estator, la parte del rotor. Mire, acá en el taladro tenemos el interruptor que nos sirve para controlar el encendido y apagado de la máquina. Esta partecita, este bloque nos sirve para invertir el giro, cosa diferente que no había en la licuadora, ¿no? Este elemento de acá nos sirve para invertir el giro, es decir, para que gire, bueno, la máquina gira en sentido de las manecillas del reloj. Nosotros con este cuadro de acá y esta palanquita, nosotros podemos hacer que se invierta el giro, es decir, que sea anti-horario para poder extraer la broca si es que llegó a trabarse. Miren aquí las partes que estoy indicando, el portaescobillas, los dos. Aquí tenemos el rotor, aquí tenemos la ubicación del estator y esta es la parte mecánica de la máquina, ¿no? Donde le pasa la energía mecánica a este grupo de piñones y este mismo pasa hacia esta parte, hasta el portabrocas. Entonces, donde se colocamos nosotros las brocas que vamos a utilizar dependiendo del tipo que hay, ¿no? Entonces, miren, son las partes que usted ya conoció. Y acá abajo, asimismo, para recordar, usted tiene el esquema básico que ya sabe que es una conexión de un motor serie, ¿no? Mire, aquí está la conexión serie del motor con la zapata polar, los carbones y el rotor. Entonces, miren, simplemente esto fue para recordar un poquito sobre lo que ya se estudió anteriormente del taladro. Ahora, miren, los daños frecuentes son similares a los de la máquina, a los de la licuadora, simplemente que hay que tomar en cuenta los elementos componentes. Mire aquí, por ejemplo, la misma es sobre el cable. Esta operación incorrecta de alar el cable para desconectar el enchufe es la que más suele pasar, ¿no? Y también, en este caso, en los taladros, por el uso que se da a este tipo de máquinas, suele desconectarse ya sea de este lado del enchufe o del otro lado. Me voy a regresar para que me entiendan. Suele desconectarse de este lado de acá. Sí, porque aquí también sufre bastante movimiento y acá se suele también romper los cables o desconectar. Entonces también hay que tomar en cuenta esta cuestión aquí en los taladros. En los dos lados suele pasar, ¿sí? A diferencia de la licuadora que más pasa en el lado del enchufe. En cambio aquí en el taladro, como digo, es una máquina que se está transportando de un lado de un lado a otro, entonces también sufre daños ahí el conductor. Entonces, ahora mire acá, también, y aquí mire este elemento que yo indiqué, que es el elemento que sirve para controlar el encendido apagado del taladro, es un elemento que también sufre desgaste y se daña frecuentemente. Ahora, esto no es posible arreglar, no es posible arreglar. La única solución es reemplazarle por uno similar para que siga funcionando. ¿Por qué no es fácil reemplazar? Porque aquí en la parte interna tiene unas láminas que realizan la conexión de los terminales para permitir el paso de la corriente. Entonces, esos se van desgastando. Y ya cuando están desgastados, prácticamente no hay cómo reemplazar. Entonces, la única solución que tenemos es reemplazar todo el elemento, todo este interruptor que controla la velocidad del taladro. Igual, el desgaste de las escobillas, en este caso, en este tipo de máquinas, si trabajan de forma más frecuente, también suelen desgastarse. Entonces, es importante que usted revise periódicamente el estado de las escobillas para ver qué acción tomar, ¿no? Entonces, es importante, por favor. Y de igual manera, aquí, como toda máquina universal, tiene bocines de rodamientos. Me voy a permitir regresar un momentito para indicarles la parte donde está. Mire aquí, aquí usted puede, acá, mire aquí puede usted observar en esta parte donde estoy señalando con el cursor, está ubicado un rodamiento.
Los taladros generalmente ya no tienen bocines. Las licuadoras todavía, algunas marcas tienen ese bocín, ¿no? Que es también un elemento que nos sirve para que pueda girar con facilidad el rotor, pero ya los taladros, miren aquí está ubicado un rodamiento y acá en esta otra está ubicado otro rodamiento, en esta lámina de aquí está ubicado otro rodamiento. Esos rodamientos también suelen desgastarse y dando fallas a los taladros. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Mire aquí los bocines, aquí también le podemos ver un bocín en esta partecita. Nosotros asimismo debemos extraer ese bocín, comprar uno similar y reemplazar. Mire aquí, aquí ya tenemos un taladro que está prácticamente desarmado, ¿no? Extraída la carcasa para poder observar la parte interna de la máquina. Aquí quiero hacerles una consideración que es importante. Mire acá, este aparato de medida, como les dije, es un aparato de medida que nos sirve tanto desde octavo hasta el bachillerato, porque es un aparato que nosotros debemos saber manejar para cualquier tipo de actividad eléctrica. Entonces, eso es importante que usted sepa y recuerde siempre cómo manejar y utilizar este aparato de medida que es el multímetro. Aquí nosotros, miren, podemos observar cómo la persona que está desarmando la máquina ha colocado en un lugar no se le pueda perder los pernos o tornillos que son parte de la carcasa de este motor. Ya vemos que está extrayendo ya extrajo la carcasa y ya podemos observar la parte interna de la máquina. En esta otra imagen ya podemos ver más detalladamente las partes. Aquí está el interruptor, ¿sí? El elemento que controla la velocidad de la máquina. Este es el cable de alimentación. Aquí está, miren, jóvenes. Este es las escobillas, del porta escobillas de este taladro. Aquí les voy a dar unas explicaciones rápidas sobre los daños que suele suceder. Miren, en algunas máquinas, por el exceso calor que se produce aquí, por algún tipo de falla, suelen deformarse las partes que sujetan al portaescobillas, ya que son plásticas. Entonces nosotros eso debemos tomar en cuenta. Ya cuando se deforman estas partes plásticas que sujeten al portaescobillas, prácticamente es difícil de reparar, ¿no? La carcasa siendo plástica no se puede reparar fácilmente. O sea, ahí tenemos que poner un poquito de creatividad para poder nosotros dar solución a ese problema. También, ¿qué suele suceder? De igual manera, en esta parte donde está ubicada la parte mecánica, sí, la parte mecánica, aquí, ¿qué suele suceder? Es que las personas de igual manera no se dan cuenta que aquí hay grasa, que es un elemento que va a permitir que gire fácilmente esta parte mecánica para transmitir el movimiento hacia donde va ubicado el portabrocas. Entonces, esta grasa suele, por el uso, ¿no? Suele ensuciarse, suele entrar partículas de polvo, tierra, dependiendo, ¿no? Si utiliza el taladro, y esto hace que la grasa se mezcle con el polvo o tierra y nos permita, se hace una masa compacta que no permite que gire fácilmente el portabrocas, entonces se va a trabar, porque aquí hay un juego de piñones y eso va a trabarse. Entonces también tenemos que estar pendientes de realizar un mantenimiento en esta parte. Podemos limpiar todo esta parte de la grasa antigua, limpiar y poner otra grasa nueva, también para mejorar el giro de esta máquina. Ahora miren acá nosotros jóvenes también, como ya les dije anteriormente, siempre estar pendientes del colector, de cómo está el gastado, si está gastado o no está gastado el colector. Eso es importante, por favor, consideren eso siempre al revisar la máquina. Y como otra parte fundamental, parte fundamental, ustedes también revisen, como les decía, el cable de alimentación, que puede ser una falla, y verán que es una falla común, ¿no? Este cable de alimentación suele, como les decía, romperse por la parte interna por el uso, pues ustedes ya saben que fácilmente con el multímetro ustedes pueden comprobar continuidad y ver si es que el cable es el que está fallando y no permite que funcione la máquina. Entonces, miren acá, jóvenes, unos pequeños tips para que ustedes puedan realizar la reparación de una máquina. Y sí, quiero recordar lo principal, por favor, tener el orden. Cuando ustedes desarme cualquier máquina, por favor, sean ordenados para que no pierdan las partes componentes de la máquina. Eso es importante.
Y utilizar esto, el multímetro, por favor, eso es un aparato de medida importantísimo que nos va a ayudar a detectar cualquier falla, ya sea en el estator o en el rotor. Eso, jóvenes, por favor, tomar en consideración. Ahora vamos a hablar sobre unas recomendaciones para mantener el motor. Dice que debe dar un mantenimiento preventivo. Aquí, por favor, jóvenes, es importante. Las máquinas, por ser máquinas, no es que funcionan para siempre. Nosotros como técnicos y ya sabiendo, debemos dar un mantenimiento preventivo a estas máquinas para que no sufran daño y no duren más tiempo. Entonces, por favor, eso es un punto importante que debemos considerar como técnicos y al menos ustedes ya conocen desde este momento, ustedes deben dar el mantenimiento preventivo a una máquina para poder revisar cómo van las partes internas, si es que hay que realizar algún cambio de alguna parte o limpieza que se debe realizar. Si no tiene el conocimiento, recurrir a una persona que lo tenga, por favor, eso también es importante. Si es que uno no sabe del trabajo que tiene que realizar, por favor no lo realice. Por lo menos asesórese y en este caso ustedes ahorita ya están teniendo los conocimientos. Esto va más dirigido a personas que no tienen conocimientos. Si usted ve a alguna persona que no tiene los conocimientos y pretende realizar esta actividad, por favor indíquele que no lo haga, que le permita realizar a usted este trabajo que para eso usted se está preparando. Siguiente, colocar las partes que se reemplacen de forma correcta. También es importantísimo esto, por favor. Yo les decía que cuando nosotros vamos a comprar las partes, usted compre la parte que sea la correcta, no compre partes que no sean iguales porque le va a dificultar colocar en la máquina. Entonces eso tiene que considerar y es algo muy importante. Lo que le decía en el cuestión de los carbones, por favor vea que los carbones se acoplen bien al colector. Eso se considera muy importante. Manejar de forma adecuada la máquina. Cualquier máquina que sea, por favor, también es importante que usted sepa manejar de una forma correcta y adecuada. En la cuestión de máquinas y especialmente los taladros, usted debe considerar si el taladro es un taladro doméstico o un taladro industrial o semi-industrial, ¿sí? Porque hay máquinas que realmente si se les sobreesfuerza en el trabajo, estas máquinas se llegan a dañar. Entonces eso también depende de lo que le va a durar la máquina. Por favor, usted vea, si es un taladro que es realmente doméstico, no le sobreesfuerce esa máquina, porque esa máquina no está diseñada para trabajo fuerte, ¿sí? En cambio, usted si tiene un taladro industrial, obviamente ese taladro está diseñado para realizar un trabajo fuerte y pesado, entonces usted tranquilamente puede utilizarle para ese tipo de actividades. Considerar esto no solamente en el taladro, ¿no? Sino otras máquinas donde hay el motor universal. Ahora vamos con las indicaciones generales jóvenes. Dice revisar la tarea enviada a la plataforma virtual. Por favor, ustedes tienen la responsabilidad jóvenes de revisar las tareas que se envían semana a semana en el aula virtual. Asimismo, observar el video que se envía como apoyo. Por favor, nosotros enviamos dos videos jóvenes, el video que están observando en este momento y otro video donde se les da indicaciones, asimismo, cómo desarmar las máquinas. Por favor, ese video es importante para que usted vea, se apoye y pueda con el tiempo ya realizar en la parte práctica. Enviar las tareas a tiempo en la fecha que corresponde. También esto es importante, jóvenes, y quiero recalcar esto. Hay jóvenes que están mandando las tareas en las fechas que no corresponde. Por favor, usted tome en consideración esto para que pueda enviar en la fecha que corresponde la tarea, revisar esto cuando vaya a enviar. Nada más quiero agradecerles por la atención. Cualquier duda ya nos estaremos viendo en las clases en línea para poder solventar las dudas que ustedes tengan respecto a este tema que es sobre los motores universales y principalmente sobre los daños que vamos a encontrar en estas máquinas. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien.